Entre los años 2000 y 2010, los discos duros pasaron de almacenar unos pocos megabytes a varios gigabytes en la misma cantidad de superficie en el disco. Este logro tecnológico fue gracias al efecto de magnetorresistencia gigante, que se utilizó en las cabezas de lectura de muchos discos duros. La magnetorresistencia gigante también abrió un área de la investigación nueva conocida como espintrónica. Esta utiliza una de las propiedades del electrón conocida como el spin para transmitir y procesar información. La magnetorresistencia es el cambio de la resistencia eléctrica de un objeto debido a un campo magnético externo aplicado, de manera que el material presenta una resistencia R1 y al introducir el material en un campo magnético externo, es decir, entre dos imanes, medimos una resistencia R2, en donde R1 es diferente a R2. Existe una gran diversidad de tipos de magnetorresistencia. Para saber más sobre este fenómeno, ve nuestro video anterior dándole clic al enlace que se encuentra en la descripción abajo. En general, es difícil medir los efectos de magnetorresistencia, ya que tienen valores muy pequeños y son fácilmente opacados por el ruido normal de la electrónica, o solo se observan en dispositivos creados específicamente para buscar este efecto, por ejemplo, la magnetorresistencia gigante, de la cual hablaremos a continuación. Para hablar acerca de magnetorresistencia gigante, primero es necesario hablar acerca del spin del electrón. El electrón genera un campo magnético muy similar al que produciría un pequeño imán de barra. La forma del campo magnético nos da una dirección representada por esta flecha negra que nos indica la dirección del spin. Este momento angular magnético es una propiedad intrínseca al electrón y la tiene siempre. La forma en la que el electrón interactúa con campos magnéticos depende de su spin. Al medir el spin bajo un campo magnético externo, el spin del electrón solo puede tener dos valores diferentes posibles. Puede estar alineado con el campo magnético o puede estar apuntando en la dirección contraria al campo magnético. Les llamaremos spin hacia arriba y spin hacia abajo por convención. Una corriente eléctrica se forma cuando los electrones se mueven en una dirección. En una corriente hay electrones que tienen spin hacia arriba y otros que tienen spin hacia abajo, aproximadamente en cantidades iguales. Es posible separar a los electrones con spin hacia arriba de los electrones con spin hacia abajo, y un ejemplo de esto es el experimento de Stern-Gerlach, el cual no explicaremos aquí. Sin embargo, como una aproximación, podemos pensar que los electrones con spin hacia arriba y hacia abajo no interactúan entre sí, y que a lo largo de su recorrido por el sistema, el spin de los electrones está fijo y no cambia. A esta aproximación se le conoce como el modelo de dos corrientes. Aquí representamos los átomos de un material ferromagnético como hierro o níquel con los círculos naranja. Estos átomos tienen cada uno un momento magnético y cuando están alineados se dice que el material está imantado o magnetizado. Si nos enfocamos en uno de estos átomos y revisamos su interacción con un electrón, podemos ver que esta interacción depende del spin del electrón. Un electrón que tenga spin alineado en la dirección contraria que el momento magnético del material ferromagnético casi no interactúa con el átomo del material, ya que no cambia su dirección de propagación. Mientras tanto, los electrones que tienen spin alineado en la misma dirección que el momento magnético del material ferromagnético chocan con el átomo e interactúan fuertemente. Esto se manifiesta como una disminución de la energía entre los electrones que tienen el spin alineado en la misma dirección que el momento magnético del átomo ferromagnético. Visto de otra forma, estos electrones que van chocando con los átomos, les es más difícil moverse que a los electrones que casi no chocan con los átomos. Sin embargo, como las corrientes de electrones con spin hacia arriba y hacia abajo viajan juntas, es bastante difícil observar esta diferencia de movilidad en un material común. Por eso, se crean en el laboratorio sistemas de varias capas de materiales ferromagnéticos alternados con materiales no ferromagnéticos como el cobre, el oro, el platino, entre otros,
que permitan observar esta diferencia. Sin un campo magnético externo aplicado, las capas del material ferromagnético deben tener magnetizaciones opuestas, lo cual se logra haciendo que los espesores de los materiales no ferromagnéticos que separan las capas sean muy pequeños. En este caso en particular, al introducir una corriente, los electrones con espina hacia arriba experimentarán muchos choques, lo cual se ve reflejado en una resistencia grande. Posteriormente no sentirán tantos choques, por lo que tendrá una resistencia pequeña. Por otro lado, los electrones con espina hacia abajo tendrán el efecto inverso. En la primera capa ferromagnética habrá una pequeña resistencia y en la segunda capa del material ferromagnético habrá una resistencia grande, por lo que los electrones interaccionarán más veces con los átomos. En total, cada corriente experimenta una resistencia promedio idéntica. Si se aplica un campo magnético externo, las capas ferromagnéticas se alinean con el campo magnético aplicado. En este segundo caso, los electrones con spin alineado chocan muchas veces en su camino, mientras que los electrones con spin no alineado pasan casi sin dificultad. Esto quiere decir que cada una de estas corrientes o grupos de electrones experimentarán una resistencia eléctrica diferente. Para llevar esta analogía más a fondo, equivale a calcular la resistencia de un circuito de resistencias como el que se muestra aquí. Para esto, recordaremos cómo se suman las resistencias. Cuando están en serie, la resistencia total es igual a la suma de las resistencias. Pero cuando las resistencias están en paralelo, el inverso de la resistencia total es igual a la suma de los inversos de las resistencias. Siguiendo estas reglas, hacemos la suma de todas las resistencias. Cuando no hay campo magnético, la resistencia es el promedio de las resistencias grande y pequeña. Cuando hay un campo magnético externo, la resistencia es el producto de las resistencias grande y pequeña sobre la suma de ambas. Calculando la diferencia entre las dos resistencias, se obtiene que es negativa. Es menos la diferencia entre las resistencias grandes y pequeña al cuadrado, dividido por 2 veces la suma de las dos resistencias. Esto significa que al aplicar un campo magnético externo, la resistencia disminuirá. Al medir la resistencia de un dispositivo al variar el campo magnético aplicado, se obtienen curvas como estas, en donde se muestra en el eje X el campo magnético externo aplicado y en el eje Y la diferencia de las resistencias. Estas curvas son las primeras curvas del efecto que se publicaron, con las cuales el Dr. Albert Fert y el Dr. Peter Grunberg ganaron el premio Nobel. Aquí se ve por qué este tipo de magnetoresistencia se apellida gigante. El cambio de la resistencia en la curva del Dr. Fert es realmente muy grande, de hasta 50%. Para obtener esto, el Dr. Fert utilizó un sándwich de 60 capas de hierro y cromo y enfrió el dispositivo a unos pocos grados milikelvin sobre el cero absoluto. Por otro lado, el grupo del Dr. Grunberg utilizó solo 3 capas de hierro y cromo a temperatura ambiente, observando un cambio de resistencia de 1.5%. Este cambio en la resistencia con campo magnético aplicado se usa para medir los cambios de campo magnético en la superficie de algunos discos duros, para así leer la información que guardan. Ahora que sabes qué es la magnetoresistencia gigante, vamos a responder ¿cómo funciona un disco duro? Un disco duro tiene 2 componentes importantes, la cabeza de lectura del disco y el disco. El disco está hecho de un material ferromagnético, esto es, una serie de imanes que pueden estar hacia arriba o hacia abajo. En este caso, hacia arriba significa un 1, mientras que hacia abajo significa un 0 en binario. Mientras tanto, la cabeza de lectura tiene un imán permanente que mantiene una de las capas del dispositivo magnetizada con una dirección preferencial de manera permanente, mientras que la otra capa está libre. A esta configuración se le llama válvula de spin, ya que se puede abrir y cerrar moviendo la magnetización de la capa libre. Cuando la cabeza de lectura pasa sobre un dominio magnético paralelo a la magnetización de la capa fija, la resistencia del dispositivo baja y se registra un 1. Por otro lado, cuando la cabeza pasa sobre un dominio que tenga su magnetización en dirección contraria a la de la capa fija,
la resistencia de la cabeza aumenta y se lee un 0. Se usa este sistema por sobre de otros, ya que estos cabezales de magnetorresistencia gigante se pueden fabricar en tamaños extraordinariamente pequeños, con solo unos pocos átomos de espesor. Esto hace que el tamaño de las regiones magnetizadas hacia arriba o hacia abajo en el disco pueda también ser más pequeño y así guardar más información. Solium, en su libro de estado sólido, contribuye a la magnetorresistencia gigante el haber pasado de discos duros que solo almacenaban unos pocos megabytes a discos que almacenan varios terabytes en la misma área de superficie del disco. Utilizando cabezales de lectura de discos duros y un circuito de tipo 4 puntas, con el cual se pueden medir corriente y voltaje de manera independiente como se muestra en este circuito, en el que tenemos una fuente variable, un capacitor, un amperímetro y un voltímetro, podemos obtener información de la resistencia para poder convertir la señal de voltaje y corriente en resistencias. Usamos la ley de Ohm, que dice que la resistencia es el voltaje entre la corriente. Al medir la resistencia para varios valores del campo magnético externo, obtenemos la gráfica siguiente, en donde tenemos una resistencia en función del campo magnético externo. De ahí observamos que la caída de la resistencia es de aproximadamente 1.5% al aplicar un campo magnético de entre 8 y 10 militeslas. Ahora ya sabes cómo funciona el cabezal de lectura de un disco duro como el de tu computadora. En el futuro, se espera que fenómenos como la magnetorresistencia gigante puedan usarse para crear memorias aún mejores, como memorias con la velocidad de la memoria RAM, pero no volátiles y más baratas. Este video fue realizado por la doctora Edna Magdalena Hernández González y el estudiante Guillermo Alejandro Pérez Lobato en el taller de óptica láser de la Facultad de Ciencias de la UNAM.